Bienvenidos a esta clase de Apocalipsis, ya casi vamos terminando el curso y lentamente hemos ido comprendiendo cuál es la revelación de Dios para nosotros. Transversalmente en el Apocalipsis está la palabra de esperanza de nuestro Dios, Él que es quien triunfa sobre el mal, quien es el que nos lleva a una vida eterna, una vida llena de Él, llena del sentido de la existencia con Él. Por eso en el día de hoy comencemos orando, como siempre, para que le pidamos al Espíritu de Dios que nos llene, que nos ilumine, que su luz esté con nosotros, así como comenzaba el capítulo 18 que ustedes leyeron, la luz que llena completamente el mundo. Entonces orémosle al Señor y comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, esta noche junto al fuego para calentarnos, para reconocerte como el que ilumina nuestra vida, hoy te pedimos que tu Espíritu se mueva dentro de nosotros, que nos ilumine, que nos aclare el pensamiento, que seamos capaces de reconocerte como vencedor en nuestras vidas, que ahí cuando el mal parece estar ganando la batalla, nos levantamos llenos de ánimo porque tú estás ahí. Que en medio de nuestras angustias económicas, de enfermedades, de familia, tú eres vencedor y nos das toda la alegría, nos llenas de alegría, Señor. Por eso hoy te decimos gracias, gracias, gracias por entrar venciendo en nuestra historia y por recogernos cuando nuestra historia va cambiando, cuando se va transformando sin que queramos, cuando nos dejamos llevar por el mal. Gracias, Jesús, porque el Espíritu que tú nos has dado es el mismo Espíritu que te trajo a encarnarte y a mostrarnos que solo con una entrega desinteresada y total, nosotros podemos vencer el mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les decía como tarea para la clase de hoy que leyeran el capítulo 18, la derrota de la gran prostituta, la Babilonia. Y evidentemente Babilonia es una ciudad cosmopolita, igual que Roma, una ciudad que vive de los demás, que se ha enriquecido a costa de los demás, que igual que Roma es un imperio. Y un imperio que solamente se alimenta de sus riquezas, de su orgullo. Y vieron en el capítulo 18 cómo cae esa, que es la gran prostituta y que ha prostituido o emborrachado. Es muy importante como el capítulo 18 nos habla de emborracha, o sea, hace perder la razón, hace perder la conciencia. Por eso nosotros no nos dejamos emborrachar por ese vino. Nosotros pertenecemos a Dios y estamos con Él y no nos emborrachamos. Estamos despiertos, estamos atentos. El día de hoy vamos a ver el triunfo de Cristo y el juicio de Dios. Ese triunfo de Cristo vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno, recuerden, el jinete que va vestido de blanco sobre un caballo blanco, que ya lo veíamos en el capítulo 6 y que yo les decía mucho en el capítulo 19, lo vamos a volver a ver. El que empieza la historia, el que abre nuestra historia para decirnos que somos más que vencedores en él. Y también el Logos, la palabra de Dios, la palabra que desde el principio se llamaba para los israelitas el Dabar,
la palabra que hizo el mundo, que creó el mundo. Y recuerden que Juan en el capítulo 1 también nos dice que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y estaba con Dios. Es Jesús, que es la palabra de Dios. Comencemos por la espada de Cristo, que está desde el capítulo 19, versículo 11, hasta el capítulo 20, versículo 6. Y veremos ahí mismo los reyes del milenio. Entonces recordemos: jinete en caballo blanco, con arco y corona de triunfo, para ganar, para salir a vencer, para no equivocarse. Así lo veíamos en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos del 1 al 2, que tiene arco, que tiene flecha y que tiene corona. Quiere decir, sale a reinar. Solo que la historia se va volviendo perversa, violenta y se va tergiversando. Pero al final vuelve él cabalgando en favor de la verdad y la justicia, tal como lo decía el Salmo 45, versículo 5, para juzgar guerreando y culminando la obra de Dios. Pero ahora aparece y dice el texto como sentado a caballo. Miren cómo identifica a Jesús con el sentado, que era el Padre sobre el trono. Ahora el sentado es Jesús. El sentado sobre el trono, el que está sobre el caballo, a la vez le dicen, él es el sentado, como Dios estaba en el trono. Dejémonos iluminar por su palabra, leámosla y veamos cómo ahora somos capaces de leer el Apocalipsis sin miedo, sin temor y con toda la claridad de la palabra de Dios para nosotros. Vi el cielo abierto y allí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y verdadero, justo en el gobierno y en la guerra. Sus ojos son llamas de fuego. En la cabeza lleva muchas diademas. Lleva grabado un nombre que solamente él conoce. Se envuelve en un manto empapado en sangre. Su nombre es la palabra de Dios. Las tropas celestes lo siguen cabalgando, blancos caballos, vestidos de lino blanco limpio. De su boca sale una espada afilada para herir a las naciones. Los apacentará con vara de hierro y pisará la cuba del vino de la ardiente ira de Dios Todopoderoso. En el manto y sobre el muslo lleva escrito un título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Y dejémonos iluminar por esta palabra para que veamos cómo es que juzga Jesús, cómo actúa el jinete. Y es de esta manera que actúa él. Primero que todo dice, sus ojos son llama. O sea, juzga con su mirada, a través de la mirada. Me recuerda mucho esto, el texto de Mateo, el publicano, sentado ahí en su puesto y cómo Jesús lo mira. ¿Tú en algún momento de la vida te has dado cuenta de que Jesús te ha estado mirando? Te mira con ternura, te mira con preocupación, te mira con orgullo, con alegría, te mira para darse cuenta de quién eres tú. Ese es el juicio. Tengamos mucho cuidado en creer que el juicio es una mirada de castigo, de resentimiento, de odio, de dolor. ¿Recuerdan a Pedro la noche en que es puesto en custodia Jesús antes del juicio? Y cómo durante 3 oportunidades él niega a Jesús. No soy de su grupo, no he estado con él, y tienen que estar en el mismo patio porque se cruzan sus miradas. Quiere decir, Jesús estaba ahí. No lo mira para juzgarlo, para decirle, no ves, yo te dije,
como cuando las mamás les decimos a los hijos, yo se lo dije. No, Jesús lo mira para recordarle que lo ama. ¿Cómo será la mirada de Jesús que Pedro sale y llora amargamente? Porque se da cuenta, le he sido infiel. ¿Cómo digo que no lo conozco? ¿Cómo digo que no estaba con él? Y su mirada, a la vez que juzga, sana y libera. ¿Cómo actúa el jinete? ¿Cómo juzga? A través de sus ojos y a través de su palabra. Recordemos que la palabra de Dios es, sobre todo la palabra en Cristo, en Jesús, es potente, es salvadora. Me llama mucho la atención en Marcos, en el capítulo 2, que Jesús dice, estaba hablando y mientras hablaba se libera una persona del demonio, solo con escucharlo. O sea, la palabra de Dios juzga y libera. Estos son sus nombres, dice la palabra, y esto tiene mucha importancia. Uno que él solo conoce, como si fuera un misterio. Recordemos a Juan, un verdadero judío, un hombre que se había convertido desde el judaísmo, pero que toda su vida tuvo la costumbre de no pronunciar el nombre de Dios. Nunca lo decían, nunca. Incluso cuando lo iban a escribir o cuando tenían que escribir, lo hacían con el tetragrama divino, o sea, YHWH. Pertenece al misterio de Dios. No nos preguntemos más, porque es que a veces también todo no lo comprendemos. Dejémoslo ahí como parte del misterio de Dios. Otro nombre, logos, o sea, palabra. Ya les decía yo que los judíos en el principio hablaban de el dabar, pero también en el principio se presenta la palabra de Dios como aquella que crea. Dios habla y se hace. Dios habla y se crea. Génesis en el capítulo 1. Y como les decía en la oración, Juan en el capítulo 1 también habla de el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que dice el evangelista Juan es Jesús, que es la palabra de Dios, se hace carne para hablarnos, para llegar a nuestro corazón de una manera más cercana, más que nosotros la podemos comprender. Pero también tengamos en cuenta lo que dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Desde hace mucho tiempo Dios nos está hablando. Nos habló a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Y esa palabra para nosotros es clara, es sencilla, es sensible, es la buena noticia de Dios para los hombres. También tiene un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Frente a los poderes del mundo que solo quieren destruir a los seres humanos, está Jesús, que se levanta como jinete vencedor. Estos son los nombres que tiene Jesús. El nombre de Dios, podríamos decir, el nombre del yo soy, el logos, la palabra, y Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero ahora vamos a hablar de algo que es incluso mucho más llamativo para nosotros, porque son los atributos que tiene Jesús. ¿Cómo es Él? ¿Y qué hace con los poderes que tiene? O sea, Él es vencedor, pero ¿cómo es vencedor? Primero que todo, podríamos decir que Jesús lleva el manto empapado de sangre. Jinete con vestido blanco y caballo blanco. Pero esa vestidura blanca está blanqueada de la mejor manera, nadie lo podía blanquear mejor, pero está blanca porque está empapada de sangre.
Y hay una cosa muy interesante, los voy a invitar a que lean Isaías 63, 1 y siguientes, porque también Isaías está hablando del lagar de Dios y cómo este jinete, también habla de un jinete blanco, pasa por ese lagar. O sea, pasa estripando las uvas de la ira de Dios. Cuando hablamos de esto, podemos comprender que no es que Dios desate su ira, sino más bien que Dios hace suya la voz de las víctimas. Él se apropia de esa voz y a su vez Él es el que les hace justicia. Cuando nosotros hablamos que la ira de Dios aplaca, Señor, tu ira por alguna situación particular, digamos por una situación natural muy difícil, muy compleja, un terremoto, algo, nosotros creemos que es la ira de Dios. Pero en realidad el Apocalipsis nos está explicando, la ira de Dios tiene que ver con esa voz de las víctimas. Hay algo que es injusto. ¿Has escuchado a las personas quejarse por algo injusto? Por algo doloroso, por algo que no pueden entender, que se sienten que es superior a sus fuerzas. Escúchalo bien, escucha esa voz, porque hay veces nos hemos vuelto, uno, o sordos a esa voz, o dos, nos molesta esa voz, nos parece como que, qué pereza escucharlos. Cuando dejamos de escuchar esas voces, estamos dejando de escuchar a Dios. Estamos dejando de escuchar la ira de Dios. Esa sí es la ira de Dios. Pero cuando nosotros vemos esa situación, parece que entonces esa sangre es sangre de mártires, sangre de las personas que han entregado su vida por Dios, por Cristo, y la han entregado de la misma manera que Él la entregó. Y parece ser una debilidad, pero precisamente en su debilidad está la fortaleza, porque han entregado su vida. De la misma manera que Jesús, en su debilidad, en la cruz es donde vemos su fortaleza. Dice que otro de sus atributos o sus buenas cualidades como vencedor es que lo siguen los ejércitos celestes en caballos blancos. Uno de los protagonistas de esta lucha es Miguel, el ángel Miguel. Pero no desviemos la mirada tanto que nos perdamos de algo que es trascendente. A veces, sí, entonces ponemos la mirada en Miguel y dejamos de ver el crucificado. Cuando tengan la tentación de solo mirar a San Miguel como el Salvador, recuerda la cruz, no se te olvide la cruz. Entonces vuelve tu mirada a Jesús crucificado, porque Él es el verdadero capitán, el que gana la batalla, el que está triunfando, el que está derrotando a los enemigos. Los soldados, aquellos que van en caballos blancos, pues podríamos decir, son los mismos mártires que a través de su testimonio son vencedores con Jesús. Pero está bien que los dejemos como ángeles, porque al fin y al cabo esos son personas que actúan de parte de Dios. Otro de sus atributos, de su boca sale una espada. Claro. Es que Jesús es el guerrero. Él es vencedor con su sangre y o con su palabra. Su entrega lo hace vencedor. Su palabra lo hace vencedor para nosotros. Otro de sus atributos, el cuarto, dice que pisa el lagar de la ira de Dios. Con la entrega, Jesús invierte la ley del lagar. O sea, el lagar, que es el vino,
Es muy importante que en este momento recordemos en las cartas cómo el vino no cambiaba de precio. Recuerdan que el trigo y la cebada se volvía costosísimo y las personas más pobres no podían alcanzarlo. O sea, ni siquiera se podían alimentar con lo más económico. Pero dice bien las cartas que el vino y el aceite no lo toques. El vino y el aceite tenía que ver con lo que adquirían las personas ricas. Y por eso a la prostituta, que ya lo vimos en el capítulo 18, la muestran como la que se emborracha, la que hace que todo el mundo también caiga en el mismo sinsentido, en la misma falta de conciencia. Es el vino. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema del lagar, el estar despechando las uvas para que salga el vino, en realidad ¿lo hacía Dios? ¿La ira de Dios? No, en realidad eran los ricos, los que se estaban enriqueciendo a costa de las personas, los que los atropellaban, los que los pisaban. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es pararme encima del otro para yo levantarme, sacarle todo el jugo para que yo pueda vivir mucho mejor. A mí no me importa si usted vive bien o no vive bien. En este momento recuerdo un documental que hacía un personaje hablando de las personas ricas de los países como Norteamérica y el hecho de que sus empleados vivían en condiciones muy, muy, muy inferiores. Pero este hombre se va a Europa y llega a una empresa una de confecciones y otra que producían motos, no voy a decir ninguna de las dos marcas, pero en realidad son famosos los dos en el mundo. ¿Cuál era la diferencia? Los empleados de estas personas casi todos tienen condiciones de vida muy buenas, o sea, tienen calidad de vida. Incluso me pareció impresionante, es en Italia uno y el otro es en Alemania. Me pareció impresionante cómo los empleados pueden irse a dar una siesta y volver. Le pregunta este entrevistador al dueño de la fábrica, ¿pero usted no quiere más dinero? ¿Usted por qué les paga tanto? ¿Usted por qué les da tantas posibilidades de vida? 2 vacaciones al año pagadas. El señor se queda mirándolo y le dice, ¿y yo para qué quiero más riqueza de la que ya tengo? Yo estoy bien y me encanta que todos ellos estén bien. Preguntémonos si esa es la manera como muchos de los que se han enriquecido a costa de los demás lo piensan. ¿Esa es la manera? ¿O hay diferencias sustanciales entre unos empleados y los demás? Como si unos fueran de posibilidades más altas y pudieran tener una calidad de vida más alta, se pueden ir a su casa, a descansar, a almorzar, fuera de eso tienen carro, pueden volver mucho más rápido. En cambio los otros no. Recuerden que el Apocalipsis y estos capítulos que vamos a ver van a ser muy importantes para que nosotros no se nos olvide que el Apocalipsis es una crítica social y religiosa y política al interior de la comunidad y hacia afuera de la comunidad. Jesús vive entregando su vida y pastoreando con su palabra. De esa manera es que Él pisa el lagar de Dios. Es el que hace funcionar la ira de Dios. Yo creo que hoy nos va a quedar muy clara qué es la ira de Dios, de qué se trata. Segundo, banquete de las aves, la destrucción de las bestias. Allí se van a reunir todas las aves carroñeras, las que se comen a los muertos, los que van donde hay basura, donde se está descomponiendo. Ahí se van a reunir estas aves, pero se divide en 3 partes. La primera, invitación al banquete de Dios. La segunda, destrucción de las bestias. Y la tercera, la conclusión.
Y es impresionante que nosotros tengamos este título porque la invitación al banquete de Dios tiene que ver con el evangelio de las aves carroñeras. Entonces es como una cosa que no tiene sentido. Es una noticia un poco extraña, una buena noticia, porque siempre que decimos evangelio es una buena noticia. Es un poquito complejo porque lo muestra de esta manera Juan. 1. Recordemos Lucas cuando dice: allí donde está el cadáver se reúnen los buitres. Lucas capítulo 17, versículo 37. Han vivido de la carne y de la vida de los seres humanos. De esa misma manera morirán. Y es un recorderis, una relectura del texto de Ezequiel en el capítulo 39. Ahora hablemos de la segunda parte, que es la derrota de las bestias. ¿Recuerdan la mujer, el dragón al lado del mar, la bestia que sale del mar, la bestia de la tierra? Y es impresionante cuando hablamos de eso, sobre todo cuando vemos la derrota de las bestias, como si no hubiera pelea, no hay nada, no hay una lucha. Cuando Jesús sale venciendo en nuestras vidas, esas bestias no tienen nada que decir, no se defienden, no hacen nada. Como dicen coloquialmente en mi país, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Jesús sale como vencedor y derrota a las bestias. Y la tercera parte es el banquete de las aves carroñeras, o la conclusión de toda esta escena de la derrota de las bestias. Lo que podríamos decir es: no acogieron la palabra de Dios, no acogieron a Jesús, no le quisieron responder. Y pues digamos, no, estaban sin Dios, pues ya quedan sin Dios del todo. No podemos decir que van a sufrir porque no tienen alma. O sea, no sufren porque ni siquiera son algo que podemos decir. Esas bestias es el mal, el que no tiene alma, que no tiene sentido. Pero hay algo que me extraña muchísimo de toda esta historia, y es que cuando leíamos a la prostituta en la caída de Babilonia, veíamos que había mucho llanto. La prostituta consiguió amigos, en realidad. La prostituta consiguió quien la siguiera. Recuerden que se puede un poco asociar a Jezabel, la falsa profetisa. Pero cuando mueren las bestias, no hay nada, nada. Es un silencio absoluto. Es que ni siquiera hay cantos de Dios. No vale la pena. Por ellos ni siquiera cantamos. Es un silencio. Ahora vámonos a un descanso y ya volvemos.